Muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro último Ateneo con presentación de temas y actualización con experiencia personal de miembros del servicio. No es el último Ateneo del año, pero sí con presentación porque el Ateneo de la semana que viene va a estar dedicado a la discusión interna y a la presentación interna de los trabajos libres y póster que llevamos al Congreso de nuestra Federación en Mar del Plata. Esa actividad también, si a alguno le interesa, va a ser abierta, pero es bueno poner a punto cada una de las presentaciones y hacer una fuerte crítica interna. En el día de hoy el tema central es trauma laringio externo, su abordaje, y va a estar a cargo de dos laringólogas del servicio. Del área de laringe, la verdad que estamos teniendo una enorme actividad, tanto asistencial como en la parte académica. Así que María Vitti, Clara Anistal Coelho, adelante con la presentación. Muy bien. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, Perfecto, se ve muy bien. agrandala, ahí está. Presentación en diapositiva. Ahí estamos. Sí, sí. Muy bien. Como consideraciones generales, generalmente los traumatismos laringios pueden ser parte de 1 a 30.000 de las consultas de urgencia. Como objetivo de manejo inicial del trauma laringio obviamente va a ser preservar la vida, pero después están los objetivos secundarios que va a ser prevenir las secuelas a largo plazo sobre lo que es la voz y la vía aérea. Aquí la importancia de una acción rápida, ya que se sabe que cuanto más cercano a las horas de haberse producido la lesión uno trata de la resolución de las mismas, mejores van a ser los resultados sobre la voz y sobre la vía aérea. Los traumatismos laringios se clasifican según su patogenia en traumatismos laringios externos. Estos son, por ejemplo, por accidentes vehiculares, estrangulamiento, donde pueden ocurrir lesiones de los recurrentes justamente por compresión, lesiones de la laringe por compresión contra la columna cervical. Esto se ve mucho, por ejemplo, en los accidentes automovilísticos, donde el manubrio para conducir golpea contra la laringe y la choca contra la columna cervical. Puede ocurrir la separación cricotraqueal, por ejemplo, con las estrangulaciones por soga, y puede haber después golpes de fuerza lateral. Tenemos como segunda clasificación los traumas penetrantes de laringe, que entran dentro de los traumas penetrantes de cuello, que estos son por armas blancas, por puñaladas o heridas de arma a fuego, donde la herida o la gravedad va a depender de la velocidad del misil y de la masa. Van a ser peores las lesiones que se pueden observar, por ejemplo, por escopetas, que por otro tipo de pistolas. Y en general 30% de los pacientes van a tener lesiones de múltiples estructuras, porque bueno, en el cuello uno tiene varios órganos, ¿no? Pero en los traumas penetrantes, en general hay un 30% de posibilidades de que se encuentre tanto lesión por ahí vía aérea, con esófago o con alguna lesión vascular. Y después están las lesiones por intubación, que se dan en general, hasta un 20% de las intubaciones orotraqueales prolongadas pueden presentar estas lesiones por intubación. Van a depender, obviamente, es solo esto, van a depender de la anatomía, de la dificultad de intubación, si hay infección, reflujo, va a determinar la gravedad, y obviamente el número de tubos, o movimientos excesivos, presión del globo y el tiempo, van a aumentar el riesgo de daño. Está bien, yo lo quería decirte Bien. algo, volvé para atrás, por favor. Volver a la diapositiva. Eso, que no, como para acotar, como cosas que uno dice, ¿qué me puede tocar a mí? Bastante frecuente es, por ejemplo, la gente que la tratan de ahorcar en la casa, porque son todos viejitos, que a veces están anticoagulados, que les piden la plata, entonces los llevan ahorcando por toda la casa, entonces se produce generalmente hematomas en interno, cosa que hay que prestar mucha atención porque nosotros lo podemos estar viendo como una simple disfonía y el paciente tener un hematoma importante porque a lo mejor está anticoagulado, por ejemplo. Y otras cosas que yo he visto es, bueno, artes marciales, patadas, y ahí está lo de la fuerza lateral, ¿no?
Y, y también he visto una vez fractura de hioides por una revolcada de una ola, por decir que esas cosas que uno piensa que no pueden pasar, pero que pasan. Y después de traumas penetrantes, también los intentos de suicidio, porque la gente no sabe que tiene que cortarse al costado del cuello, sino que se empieza a cortar por el centro. Entonces yo he visto gente degollada por otro y a su vez autodegollados que hicieron un trauma de corte en la laringe, entrando a la vía aérea, digamos, como intento de suicidio. Suicidio, ves que hay que ayudar al suicida porque no saben cómo Hay que usar el hacer cuchillo. un tutorial. Y Tutorial. María también en los traumatismos externos, Clara habló del volante, pero hoy en día también están las bicicletas. Abren las puertas de los autos cuando van pegados a los autos y ¡pum! Ahí se dan directamente en la laringe. Sí, correcto. Tenemos el del colectivo, o sea, el travesaño del colectivo, no, nadie usa el cinturón de seguridad, o sea, es una de las formas de golpearse. El manubrio cuando no hay airbag, obviamente, y claro, la bicicleta. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿cómo evaluamos el paciente con una sospecha de lesión laringea? Primero, obviamente, la historia clínica de cuál fue el mecanismo de lesión, cómo se desarrollaron los síntomas. Los síntomas tenemos ahí puestos lo que es preguntar si tiene disfonía, dolor, disfagia, odinofagia, disnea, si se dieron en el momento, si se fueron dando progresivamente, intensificándose, y después la trayectoria de las armas implicadas. Con respecto a la exploración física, obviamente evaluar la voz, si hay disfonía, la respiración, si hay estridor. Entonces, por ahí tenemos distintos cuadros. Puede tener el paciente hemóptisis, estridor y crepitación, donde hay una alta probabilidad de que haya una lesión en la vía aérea. El estridor, por ahí evaluar si es inspiratorio, que en general nos está hablando de alguna lesión en la vía aérea extratorácica, llámese tráquea, laringe, o estridor expiratorio, donde probablemente por ahí haya más una lesión intratorácica de algún bronquio fuente. Después podemos tener casos de hematemesis o enfisema subcutáneo que pueden ser estar hablándonos de alguna lesión esofágica. Podemos tener hematomas expansivos con ausencia de pulso o un soplo palpable que nos está hablando también de una lesión vascular del cuello. O la pérdida de prominencia tiroidea que también nos está hablando de una lesión laringea. Espera un segundito, Clara. Yo tuve dos pacientes con enfisema subcutáneo por rotura de laringe, pero en relación a pesas. O sea, gente de estos levantadores de pesas, del balsaba importante, se ve que a un lado, porque a veces no se llega ni a detectar dónde, hicieron a lo mejor una ruptura a nivel del ventrículo, no sé, porque lo que les produjo fue enfisema en relación a una situación de esfuerzo extremo. Claro, vos decís puede ser del esófago, pero también de la vía aérea el enfisema. O sea, Sí, sí, cualquiera de sí. las dos cosas te puede tratar. O sea, que entonces va a pensar que el paciente puede llegar consciente o inconsciente. Si el paciente está inconsciente, bueno, estos síntomas toman más relevancia, o sea, ver si tiene pérdida de la prominencia tiroidea o un politraumatizado, vamos a decir, o que pita el cuello, bueno, puede pensar que hay un traumatismo de la laringe, externo de la laringe, y que ese paciente pueda en poco tiempo llegar a una situación de obstrucción respiratoria, ¿no? Ujú. Sí. Y después, una vez habiendo realizado, bueno, lo que es la anamnesis, la exploración física, valernos de los estudios por imágenes, donde tenemos la videorinofibrolaringoscopía, que va a ser el mejor estudio para evaluar la laringe, porque no solo es bien tolerado, sino que se hace de manera rápida y donde uno puede valorar los daños que tiene la vía aérea y cómo debe de actuar. Después las imágenes donde tenemos la tomografía computada de cuello, que sería como la mejor imagen para evaluar en el caso de una sospecha de trauma laringio, donde podemos ver fracturas que por ahí de otra manera no se pueden observar. Y por ahí, y después, sobre todo más que nada en los traumas penetrantes, lo que es el esofagograma y angiografía para valorar la indemnidad del paquete vasculonervioso y del esófago, que por lo general se ven afectados en los traumas, sobre todo penetrantes, pero bueno, también ante la Fíjate, sospecha de un traumatismo cerrado, solicitarlos. mirá ahí en la tomografía señalada dónde está la fracturita para que la vean. La de la Tenemos dos. izquierda.
claro. Ahí tenemos del ala tiroidea con lo que sería el enfisema, o sea, la crepitación que vamos a palpar en el examen físico. Y ahí tiene, no sé si no tiene una fracturita del otro lado más abajo, claro, como es ahí seguramente un aplastamiento. Vale la pena decir, por si siempre destacar, que cuando alguien viene con un arma, con un objeto punzante clavado, no hay que sacarlo, porque uno por ahí instintivamente lo que tiende es a sacar inmediatamente el arma ese y bueno, entonces perdemos, por un lado, el detalle de hasta dónde llegó ese filo o esa arma, y segundo, que al salir uno vuelve a cortar. Entonces, hay que tener cuidado porque uno puede provocar una lesión en el momento de salir, o sea que ese hay que retirarlo, primero estudiar dónde está y segundo, retirarlo con muchísimo cuidado, pensando que puede haber aparecer el daño después. Yo tuve una paciente psiquiátrica que con una tramontina hizo el gesto y se lo clavó, perdón, no estoy en la cámara, pero que se lo clavó directamente en el cuello así. Entonces la paciente me fue enviada porque tenía una incisión, digamos, a la altura de la tiroides, por la que burbujeaba. Entonces pensaban que había tenido una lesión traqueal. Y no, la paciente en realidad era varios errores, porque estaba en un manicomio y que sea con una tramontina, ese es el primer error. Segundo error, la enfermera, que también parece que, que no sé si era una enfermera o alguien disfrazado de enfermera, otro loco, le sacó el cuchillo y entonces pensaban que tenía, bueno, una herida de la tráquea. En realidad lo que tenía era que se había roto la cúpula pulmonar y lo que tenía era un enfisema, perdón, una neumotórax y estaba burbujeando desde ahí, lo cual resolvió espontáneamente. Pero esto es importante pensarlo, ¿no? Que uno no tiene que retirar el arma, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, luego pasamos a lo que es el tratamiento. Obviamente el manejo inicial va a ser asegurar la vía aérea. Lo ideal es que si uno puede intubarlo porque tiene una visión, porque ve las estructuras, se intube, y obviamente si no se puede intubar y hay que asegurar la vía aérea, ya pasamos a métodos quirúrgicos, que está o la cricotirotomía, o bueno, si algún avisado que pueda hacer una traqueostomía en segundo, ¿no? Y luego lo que es la estabilidad hemodinámica y la movilidad de la columna cervical. Sí, se ha dicho que siempre que uno en el trauma tiende a hacer cricotilotomía. Creo que si Sí, uno está en un ambiente quirúrgico, en este caso valdría por ahí intentar hacer una traqueotomía si es que no, si es que hay el tiempo, porque uno por lo menos ya preserva las estructuras de la laringe. Pero la cricotilotomía es una cosa transitoria que después vamos a tener que cambiar a una traqueotomía porque en sí tiene muchas más complicaciones para después. O sea que pensarlo, digamos, que en un ambiente hospitalario o quirúrgico tranquilo, uno debería hacer una traqueostomía. Sí, y otra cosita, María y Clara, con respecto a la traqueotomía, en estos casos sería traqueotomía quirúrgica, no por punción, porque todas las estructuras pueden estar completamente alteradas. Vale. bueno, luego con respecto al tratamiento, cuando uno tiene el trauma laringio externo, lo primero es hacer una fibroscopía para evaluar y clasificar las lesiones de la laringe. Se pueden clasificar en 5 grupos. El grupo 1 vendría a ser un hematoma endolaringio menor con mínimo compromiso de la vía aérea. Pueden haber pequeñas fracturas, pero no son detectables. El grupo 2 va a tener un hematoma endolaringio o edema asociado con compromiso de la vía aérea. Va a tener laceraciones menores, sin exposición de cartílago y fracturas no desplazadas. El grupo 3 va a tener edema laringio masivo con obstrucción de la vía aérea, desgarros de mucosa con exposición de cartílago y cuerdas vocales inmovilizadas. El grupo 4 va a ser igual que el grupo 3, pero con por ahí más de 2 líneas de fracturas demostradas por imagen o desprendimiento masivo de la endolaringe. Y grupo 5, ya la separación laringotraqueal. Entonces, uno hace el examen físico del paciente y ahí lo clasifica. Y según el grupo en el cual abarca el paciente, va a ir dirigido el tratamiento. Acá tenemos por ahí en las imágenes algunos tipos de fracturas que uno puede observar en la laringe, ¿no? Ya sea desde fracturas del hueso dioides a de las láminas tiroideas, del cartílago cricoides hasta la separación cricotraqueal. La separación cricotraqueal es más, por ejemplo, de un ahorcado, ¿no? O Claro, de alguien que va con en soga. una
moto o algo, claro, exacto, con soga y se engancha el cuello de alguna forma. Y después lo que hablas de los mecanismos, lo que decíamos antes, si es un golpe lateral, bueno, puede tener una pequeña fractura del tiroides. Yo tuve un chico adolescente que en una fiesta de egresados le pegó un codazo a una chica, le ha hecho un flor de hematoma en la cuerda con la fractura del tiroides. Un Estaba Hulk. contentísimo, la forma de enamorar así intensa. Entonces, con respecto a los grupos 1, que sería el hematoma menor, o por ahí una pequeña fractura no desplazada, el tratamiento va a ser más bien médico, que ahora después pasamos a detallar. En el grupo 2, que hablamos que ya hay un hematoma y con un edema que compromete la vía aérea, entonces pasamos a realizar la traqueostomía con una visualización directa o exploración directa de la laringe a través de la laringoscopía directa y la esofagoscopía. Y bueno, si en esa laringoscopía, si se puede reducir alguna luxación aritenoide, se realiza. Y luego tenemos las del grupo 3 al grupo 5, que ya va a tener que evaluarse el tratamiento quirúrgico según las fracturas y demás que se observen por imágenes y a través de la fibra. Con respecto a las medidas no quirúrgicas que vamos a aplicar sobre todo en el grupo 1 y posteriormente en el grupo 2 después de la exploración quirúrgica, van a ser elevar la cabecera de la cama, el aire humidificado, o sea, a través de las nebulizaciones, reposo vocal, oximetría de pulso, porque ya en el grupo 2 uno los dejaría internados con observación 24-48 horas, la observación con fibroscopía en varias, como controles con fibroscopía, omeprazol, tratamiento para el reflujo. Se considera que el antibiótico debería indicarse cuando se observa desgarros de mucosa, y bueno, los corticoides es controversial, pero podrían tener un efecto favorable si se administra dentro de las primeras horas luego del traumatismo para disminuir el edema. Con respecto a las medidas quirúrgicas, vamos a tener que realizar los reparos de desgarros, que pueden ser por cierre primario o colgajos locales, y hay que cubrir cualquier cartílago expuesto para prevenir la pericondritis o la granulación. Hay que reducir las fracturas, que puede ya ser por suturas, mini placas o reducción cerrada por stent, que bueno, a veces no se prefiere porque el mismo stent también puede generar alguna cicatrización anómala. La cirugía va a ser para restaurar la función laringea, tanto respiratoria como de la voz. Y como dije anteriormente, las reparaciones que se realicen dentro de las 48 horas de producido el traumatismo, obviamente van a tener, perdón, sí, dentro de las 48 horas o lo más cercano al momento del traumatismo van a tener mejores resultados que aquellas que sean posteriores a las 48 horas. Esto es importante porque fíjate que estos pacientes no van a entrar, estos pacientes van a entrar a una guardia y van a llevarlos a una terapia intensiva. Entonces hay que estar muy atentos ante un llamado por un politraumatismo y esto a detectar ese tipo de patología, porque lo que va a suceder es que el paciente va a estar intubado, ponele, y cuando lo quieran extubar ahí va a aparecer todo el problema de que tiene la laringe aplastada, por ejemplo, y ya ahí la reparación quirúrgica, como bien vos decís, va a ser algo casi imposible. Yo nunca recibí en fresco a estos pacientes, siempre los recibí post con lo que pudieron hacer, o sea, realmente porque lo vio, no sé, suponete el médico de guardia, lo intubó y más o menos cerró alrededor del tubo para que el paciente cicatrizara y ahí quedó, y bueno, y después atender esas secuelas es muy difícil. Acá pregunta Sebastián sobre el ayuno y la K108. Eso va a depender si hay lesión esofágica concomitante o no. Claro, en principio, Obviamente, si hay lesión esofágica, sí se va a optar por sonda K108 y ayuno, pero si no, obviamente, y si está el paciente inconsciente, también vamos a tener la K108. Pero si son un grupo 1, el paciente lúcido, no, se puede optar por una dieta blanda y fría. claro, sí, supongo que en ese caso que estamos hablando sería de una lesión de esófago cortante o algo, más de las que son cortantes o heridas de bala, ¿no? Bien. Luego, cuando uno nosotros dijimos que siempre es hacer la laringoscopía, ¿no? Y ante ciertos hallazgos,
uno no solo va a tener que pedir la tomografía, sino que también ya pensar en que va a tener que ingresar a quirófano, que es cuando uno ve laceraciones que afecten la comisura anterior, laceraciones que afecten el borde libre de la cuerda vocal. Todo esto después va a dejar secuelas tremendas. Entonces, ya pensar en una intervención quirúrgica inmediata. Exposición de cartílago, fracturas conminutas o desplazadas, inmovilidad de pliegue vocal o luxación aritenoidea. Entonces acá tenemos un pequeño algoritmo, aguárdenme, que tras la historia clínica y la exploración física, bueno, tenemos obviamente dos tipos de pacientes, aquel que puede llegar al consultorio de otorrino de manera estable, donde lo primero que hay que hacerle es la fibroscopía y luego solicitarle la tomografía como para poder hacer esa clasificación en estos 5 grupos. Entonces vamos a tener los que tienen lesiones de tejidos blandos, moderados a graves, que vamos a hacer la resolución quirúrgica, y las lesiones leves o fractura única sin desplazamiento, que bueno, eso se puede hacer un seguimiento con observación y con fibroscopía y manejo médico. Y después tenemos los Te pacientes... pasa por tomar café con leche, ¿ves? En lugar Ay, de sí, manzanilla. necesito agua. Y después tenemos los pacientes más graves con compromiso de vía aérea, donde van a requerir intubación o traqueostomía, que se les va a pedir la imagen. Y a esos van a ir directamente a quirófano, donde se hace la laringoscopía directa y esofagoscopía rígida. Y bueno, y ahí vamos a tener los que tienen lesiones graves de tejidos blandos o fracturas desplazadas, que van a ir a la exploración quirúrgica. Y sigo con el café con leche. Después tenemos el trauma penetrante de cuello. El trauma penetrante de cuello también se clasifica según el área donde ingresa el arma cortante. En zona 1, zona que va de las cortaduras supraesternal al cricoides, la zona 2, que va del cricoides al ángulo de la mandíbula, y la zona 3, que va hacia la base del cráneo. Las que son por ahí más graves son las que se observan en la zona 1, pues pueden haber compromiso de plexo, los vasos más grandes del cuello, y esofágico y pleural, ¿no? Y pulmón. Lo que se vio durante la Segunda Guerra Mundial, estos datos a mí me encantan, es que cuando empezaron a hacer la exploración mandatoria en todos los pacientes que ingresaban con alguna herida penetrante de cuello, la tasa de mortalidad disminuyó a un 6% en comparación al 35% cuando se hacía una exploración diferida. Entonces, en general la conducta es cuando ingresa un paciente con herida penetrante de cuello, es la exploración. Hoy en día también se hace lo que es una exploración selectiva, porque puede entrar con una herida cortante de cuello, pero ser un paciente que la exploración física no tiene nada, tomografía está bien y está estable, entonces por ahí se puede mantener en observación. Evaluar los síntomas y signos, si hay hematoma en expansión, que está hablando de una lesión vascular, hematemesis, que está hablando de una lesión esofágica, disfagia, disfonía, que estamos hablando de compromiso de vía aérea, y hemoptisis por vía aérea. En todos los pacientes, perdón, que ingresen por inestabilidad hemodinámica o compromiso de la vía aérea, es mandatoria la exploración con laringoscopía, broncoscopía y esofagoscopía. En general, cuando hay una herida cortante por arriba de los aritenoides, cierran o curan espontáneamente, con lo cual la conducta puede ser expectante. Y las lesiones por arriba, en la hipofaringe o esófago, ¡ay! Te voy contando una cosa mientras te recuperas. Buscate agüita, Clarita. Sí, me voy a mojar el agua. Escúchame. No, yo tuve una vez una paciente que depresiva que en reunión familiar se fue al baño y se cortó el cuello, ¿no? Pero entró muy arriba. Entonces fue cortando, cortando, cortando y entró en realidad en la membrana tiroidea. Y bueno, cuando la familia la detecta,
la llevan inmediatamente a una guardia y por ese agujero le meten una cánula. Y la cánula en realidad estaba metida como abajo, por arriba del epíglote, o sea, no tiene ningún sentido, porque la paciente respiraba perfectamente por abajo, ¿no? O sea que pues, sacar la cánula y cerrarlo, pero este, por eso digo, no es fácil calcularle para degollarse, que sea instructivo. Bien. Bueno, y es importante esto, en las lesiones de hipofaringe y esófago cervical, explorar las sesiones de cierre, porque también son las que tienen una alta incidencia de infección posteriormente. Luego, en las traumas penetrantes siempre se recurre a la angiografía, por supuesto, para descartar lesión vascular y muchas veces con fines terapéuticos, sobre todo cuando hay afección de los vasos de la zona 3. El esofagograma, sobre todo en zona 1, y bueno, valerse de otras imágenes, ¿no? Como tomografía, resonancia. Nosotros tuvimos el caso de un paciente de sexo masculino que ingresó el 27 de septiembre por traumatismo laringio cerrado. En el interrogatorio refería que había sido hace 24 horas, con el golpe con marco de puerta del auto. Sí, fue así, el hombre estaba en un declive con el auto, en el garage. Entonces, se le soltó como el freno de mano y el auto se le iba. Entonces él empezó a correr atrás del auto que se le iba y el auto chocó y él atrás, y justo la puerta se había abierto y se dio de lleno toda la puerta del auto en la laringe. Refería a ronquera que va mejorando con el correr de las horas, somnofagia leve que mejoró con ibuprofeno, negada disnea y hemóptisis, palpación de cuello no crepita, sin dolor, escudo laringio conservado, resto cuello SP sin estridor. Y se le pidió la fibro, pero la fibro se lo hicieron recién el 30 de septiembre y la tomografía el 7 de octubre. Sí. Tenía sonido eso, Clarita. No sé, porque no compartí, perdón, creo que hay que compartir el sonido, ¿no? Sí, salí y voy a entrar compartiendo sonido. Bueno, porque es importante, este paciente no fue en un punto para hacer una autocrítica, no fue considerado como una urgencia. O sea, al paciente se le dijo, bueno, pida turno una fibro, no se le pidió la tomografía de inicio por guardia. O sea, que es importante, por eso la charla de hoy, porque la idea es esta, pensar que estos pacientes siempre este, hay que pedirle la tomografía por guardia. Fíjate ahí el volumen, a ver. ¿No se escucha? Y fíjate, porque tenés ahí un volumen en el video. Está al 80%. Súbelo. Ahí está el 100. Ah, bueno, Hay unos que tienen hematomita en ambas cuerdas vocales de movilidad conservada, y también un hematoma ahí en el aritenoide izquierdo. sí, todo el seno piriforme de ese lado, ¿ves? O sea, si este paciente hubiera estado anticoagulado, por ejemplo, podría haber hecho una obstrucción en horas. Ahí va. Se escucha suavecito. Los pliegues vocales de movilidad conservada. Bueno, la tomografía se le pidió, pero no tenía la fractura de la laringe. Listo. O no evidenciable, porque vos ves, es muy difícil a veces, porque si vos mirás esto, bueno, ahí puede haber una pequeña solución de continuidad, ¿viste? Como lo cartílago del tiroides no tiene una calcificación pareja, a veces puede haber que no esté perfectamente calcificado, o a veces puede ser una microfractura sin desplazamiento, porque el hematoma importante lo tiene, ¿viste? En ambas cuerdas y en seno piriforme, o sea que indudablemente acá el mecanismo anterior de compresión del cartílago tiroides sobre la columna estuvo y los hematomas lo están mostrando, así que es muy posible que haya tenido una microfractura que no está, o una pequeña fractura sin desplazamiento que no estamos viendo, o un desgarrito de mucosa, ¿no? Bueno, todo. Bueno, ¿Tiene alguna duda? esto
alguien quiere contar una experiencia. Daniela puso ahí que ella había visto por bochazo de hockey. Claro. Bueno, sí, las causas pueden ser Yo múltiples. he visto también por patada, viste, también de uno que estaba atándose los zapatos y vino otro y le pegó una patada en el cuello, así como en ocasión de riña. Moraleja, no te ates los zapatos. Y, y después tuve otro más, un paciente que fue degollado en situación de un asalto, completamente degollado una persona que, digamos, en la situación que le vino a cobrar y no sé qué. El tipo estaba en una oficina y atrás estaba, del otro lado de la oficina estaba todo la gente, digamos. Y el tipo entra, lo degüella y lo deja ahí tirado. Entonces el tipo se levanta degollado, se maneja para abrir la puerta y cae así delante de todo el mundo. Y el tipo dice, un médico, y se escapa. O sea, como que el que lo había degollado. Y bueno, así fue. Entonces le pusieron un tubo y le suturaron más o menos y la laringe tenía una forma rarísima dentro. O sea, hubo que se reconstruyó un poco, pero nunca pudo. Tenía completamente sueltos los dos aritenoides. O sea, como que al pasar el corte le había desprendido los aritenoides y le habían quedado las cuerdas vocales como retraídas arriba. Y bueno, tenía todo un espacio como que casi quedaba, que la laringe empezaba en el cricoide. O sea, una cosa muy difícil de reconstruir anatómicamente, ¿no? Así que bueno, si alguien quiere contar de alguna experiencia, a ver, acá tenemos alguna pregunta. Tenemos el caso Acá de dice, que sí, contala. tenemos el caso de esta señora con Flavia, que un traumatismo andando en bicicleta, le abren la puerta de un auto, se, se dio de lleno el borde de la puerta contra el cartílago tiroides, con lo cual quedó realmente aplastado. La señora está viva porque esto le pasó a, creo que Flavia, corregime si estás por ahí, a media cuadra de un hospital, de un centro de salud, y la Sí, sí, intubaron estoy acá. Estaba a 2 cuadras del hospital a y la dos llevó cuadras. automáticamente. Sí, el dueño del auto la llevó al hospital La, en el intu- momento. la intubaron, se recuperó con todo lo que tuvo, pero como decía María, nunca se ocuparon de la laringe, que digamos en un primer A ella momento le hicieron una traqueostomía de urgencia, no la sí, intubaron. claro, está bien, sí, tenés razón, la tráqueo, pero le salvaron la vida, no se preocuparon por el después. ¿Y qué es lo que pasa? La señora terminó con una sinequia, no sé si llamarla sinequia, sino que directamente toda la parte por encima de los aritenoides, o sea, de los aritenoides para adelante, no tenía absolutamente nada de laringe, era todo solamente una masa, que hace poco la operamos junto con María y Flavia, le abrimos todo eso y empezamos a encontrar pedazos de cartílagos, todo que fuimos sacando, le pusimos un invento más o menos, una lámina de Silastic durante un mes y ahora faltan los controles, pero por suerte aparentemente no se vuelve a cerrar y vamos a ver cómo queda en definitiva, pero lo que decía María, en estos casos es una cuestión de educación a la gente que está en terapia, a la gente que está en la guardia para que una vez que estabilizan la vía aérea, hacer la consulta para tratar de minimizar los efectos secundarios. Acá están aportando también un peón que se llevó por delante un alambrado en un caballo. Después Vanessa cuenta esto de también, bueno, que los añosos tienen más calcificaciones, o sea que es más difícil verlo. Bueno, sí, Yo Y esto, las quería cosas. comentar también. claro, esta clase es más como el trauma del anillo adulto. Puede haber ciertas consideraciones particulares con pediátricos. Que, bueno, Flavia, no sé si. No, no iba a hacer un comentario con un adolescente cuasi adulto en realidad. Pues sí, porque es completamente distinto todo, pero hace poco también vi un chico de 16 años que jugando al rugby tuvo el impacto. En realidad a mí me llamaron porque el chico empezó con disfonía y en una radiografía de cuello que le pidieron se veía ya que tenía el enfisema. Entonces le pedimos la tomografía y tenía todo un neumomediastino. Si bien no se veía, las cuerdas estaban conservadas y la disfonía era por la misma compresión y por todo el aire que tenían, nada, desparramado por ahí, no pudimos encontrar la solución de continuidad, así que sospechamos que puede haber sido alguna laceración traqueal
o que puede haber sido alguna laceración laringea por el mismo impacto o por algún valsalva que haya hecho. A veces también en los chicos, en algunos está descrito, es rarísimo como esto que les cuento, pero en algunos se ha descrito también, por ejemplo, en algunos alvéolos que están bien periféricos, por la misma valsalva también podrían romperse y diseminar el aire y hacer a veces el neumomediastino. Pero bueno, era mucho más probable que fuera de la vía aérea grande que de los alvéolos. Ese lo vimos hace poquito. Bueno, vamos. Bueno, ya estaríamos con esto. Muy bien, María, muy clara, muchas gracias. En todo lo que es trauma, no mandar al paciente a la casa ni dejarlo que del partido de rugby o de la cancha de polo, donde demonios esté, se vuelva directamente a la casa. Es un paciente, el paciente con trauma, sea un trauma con una lesión penetrante, que obviamente va a tener otra evaluación, o un trauma que sea un trauma contuso por vía externa, es un paciente que tiene que quedar en una observación activa, ¿no? En todas las guardias, sea lo que sea, obviamente acá un punto particular en lo que son los traumas laringios. Eso que puso ahí Vero del alambre en el campo es horroroso. Nosotros hemos tenido en la Argentina casos de degollados y muchas veces en los campos ahora se trabaja con cuatri, donde uno va mucho más bajo con el caballo, y el alambre con electricidad, el boyero eléctrico, cuando lo usan con alambre San Martín, es tremendo, porque eso choca en el frente de la moto, salta y queda enganchado en el cuello del peón. Eso también es para hacer algo de prevención, pero bueno, como cada vez estamos un poco más primitivos, poder modificar esta sistemática es difícil, ¿no? Pero ese accidente con el alambre es horroroso realmente. Bueno, la semana que viene, a partir de las 7 de la mañana, el día viernes, y ese sí tiene sentido de que estemos todos conectados online, vamos a presentar los casos, los trabajos libres que vamos a llevar al Congreso de Mar del Plata desde el servicio. La idea es poder tener una primera evaluación crítica intraservicio y por todas las subespecialidades, tanto desde la forma de presentación, la imagen, el contenido científico, la continuidad entre lo que es el objetivo y las conclusiones de los trabajos que presentamos, como lo que es la adecuación a lo que es la forma de presentación que pide en este caso nuestra federación, que el año pasado por costumbre llegamos con nuestros casos o nuestros trabajos libres o inclusive con los pósters, con un formato que fue el histórico. Y bueno, y como bien dijo Juan, el error es que nunca vamos a ir a leer en un lugar donde estamos presentando año a año cuál es el nuevo formato, porque ni nos esperamos que haya una modificación, ¿no? Entonces, como para seguir levantando la vara en todo, también en la forma de presentación y ayudar de esta forma a la FASO, de que el área de presentación de trabajos libres y el área de presentación de pósters tenga cada vez presentaciones de mejor nivel desde nuestro servicio. Obviamente, más allá de las presentaciones que van a estar haciendo Lu, María, alguna que estoy haciendo yo, si hay alguien que no pertenece al servicio o que todavía no lo tenga terminado y quiere presentar para discusión, vamos a tener tiempo para hacer una presentación entre 4 y 5 trabajos. Así que si quieren hacerlo, con todo gusto, les sugiero que se pongan en contacto con Mariana Huchli para organizarlo. Así que bueno, muy buen fin de semana. Nos vemos el viernes y nos vamos preparando todo para disfrutar de reencontrarnos en el Congreso de Mar del Plata.